Anda de pana, Jarita. Sí. Así pues sí. Ya. Oh, Jorge Schneider. ¿Cómo estás, Jorge Schneider? ¿Cómo está, profe? Yo, a Dios gracias, bien. Yo pensaba que estabas en Concepción. ¿Qué? No, no está en Concepción, No, profe. no se Estoy en fueron a Los Ángeles. Concepción. Porque el año pasado parece que algo sabía. Ah, son temas de mi mamá que a veces le dan. No la Ah, pesco. ya, pero no. Ya, están todos aquí. Estamos todos acá. Qué bien. Ya, chiquillos, vamos a comenzar. ¿Mm? Vamos a comenzar. ¿Va? En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. ¿Mm? Y vamos a pedir por cada uno de nosotros para que el Espíritu de María, esta Madre servicial al Señor, también llegue a nosotros y seamos también serviciales al Señor, expresando el amor que Él tiene hacia la humanidad, principalmente en nuestros hermanos más desposeídos. Porque con horror, ¿cierto? Hemos visto como, por ejemplo, en esta pandemia ha muerto gente en la calle, ¿ya? Gente que nadie sabía que había muerto y solos, abandonados, anónimos totales. ¿No? Ya, una evidencia de esta vida que vivimos apurada y que no nos damos tiempo para el resto. Entonces, pidamos que se abran nuestros corazones, los ojos de nuestros corazones para que podamos ver a quienes nos rodean, principalmente a esos que se hacen invisibles para la sociedad, esta sociedad de consumo en que el mayor Dios es el dinero. Bien, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar revisando estos problemas de ondas, ¿ya? Y porque el miércoles 10, ¿ya? Hay un ensayo de ciencia en la hora de física a las 9 de la mañana. Señor Fierro Mardones, oh, ¿ya? Entonces, ahí aparece tendría que aparecerle qué es lo que entra. ¿Mm? Lo mismo para lo que van a dar la optativa de física. Bien, entonces vamos a compartir esta pantalla para revisar los problemas que... Jarita, yo aún no encontré la encuesta. ¿Dónde se supone que la mandaron? Ahí al tablón donde dice, uno entra a esta cosa del Classroom y dice novedades. Ahí la puse. ¿Ya? Por ahí. Entonces, A mí me vamos a... llegó un correo de Valky con la encuesta, no me llegó a Classroom. ¿Cómo, perdón? Que a mí me llegó un correo con la encuesta, no en Classroom. Va, qué raro. ¿No? Qué raro, qué raro. Entonces, sigamos revisando estos problemas. Habíamos llegado, creo que hasta la 60, me parece. Tío, ¿puedes explicar de nuevo la 60? ¿Cómo se te ocurre, chiquillo, por Dios? Bueno, el sonar, señor, el sonar
es un aparato que utilizan las naves, los barcos, submarinos y todo eso, que envía ondas, generalmente son ultrasonidos, ¿ya? Porque son de longitud onda muy corta, y al emitirlas, estas van a chocar contra los cuerpos y van a rebotar, se van a reflejar, ¿ya? Y van a volver al aparato y de acuerdo al tiempo que demoren en ir y volver, el sonar te dice a qué distancia se encuentra e incluso más, te puede dibujar la topografía. Lo utilizan los barcos para explorar el fondo marino, para determinar, lo utilizan para pescar, que detectan los bancos de peces, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como envían ondas y estas chocan y vuelven, el fenómeno que tiene relación con esto es la reflexión. Jarita, una pregunta. ¿Sí? ¿En la difracción varía la velocidad de propagación? En la difracción, no. Ya, gracias. No, porque sigue en el mismo medio. Lo que pasa que cuando se difractan, las ondas siguen en el mismo medio, solo que alcanzar ciertos puntos se convierte en emisor de nuevas ondas por el, eh, por el principio Huygens. ¿Ya? Pero no cambia de medio, y si no cambia de medio tiene la misma velocidad. Bien, la 61. ¿Qué propiedad explica la dispersión cromática de un prisma de vidrio? Recordemos que Es la A. No puede ser la E. yo diría que la B, Sí, la B. Bueno, Profe, pero no son las frecuencias las que describen a los colores. pues las longitudes de onda también están asociadas a la... Porque frecuencia, o sea, al tener distintas frecuencias es lo mismo que tener distintos periodos, entonces. Sí que sería la A. Y podría ser la B O la también, E, profe. ¿ya? Bien. Porque el hecho La E según yo no puede ser porque un vidrio tiene un índice de refracción para cualquier onda. sí, pero es que lo que pasa que en la B, porque la dispersión tiene que ver a Con la la longitud. desviación que experimenta el rayo luminoso, y eso tiene que ver con la longitud de onda, no con la frecuencia o periodo. Porque eso es lo que caracteriza la dispersión, que todos los colores no cambian cambian la dirección de propagación, y por eso se ve la serie de colores. Por lo tanto, para mí sería más la B. O sea, no, si en la refracción sí cambia la longitud de onda, porque la frecuencia siempre se mantiene, pero es que, o sea, quizás escuché mal entonces, pero yo pensaba que al tener diferente frecuencia cada color, Sí, al cada cam- color tiene asociada cada frecuencia, pero aquí específicamente explica la dispersión, la desviación que tienen los distintos colores, no la frecuencia que se asocia a cada color. Y la dispersión, la desviación que experimentan las distintas frecuencias se debe a la longitud de onda. Es ahí la razón. ¿Ya? Entonces es la B. Y la 62. ¿Qué ocurre con las partículas de un medio cuando transportan una onda luminosa? La E. Sí. Sí, porque, ¿no es cierto?, es las partículas del medio. Y las partículas del medio vibran perpendicular porque son las transversales. ondas son transversales, las luminosas. ¿Qué científico plantea teóricamente la existencia de las ondas electromagnéticas? Planck. Planck.
¿Sí? ¿Sí? A ver, Planck, no sé por qué me tinca que yo lo relaciono con otra cosa. O Maxwell. Maxwell, entonces. Maxwell. Es Maxwell, ¿cierto? Maxwell es que, ¿cierto?, determina la existencia de la onda electromagnética, ¿cierto? En forma teórica llega a establecer las ecuaciones, ¿sí?, de estas ondas electromagnéticas. Y Planck tiene relación con la física moderna y tiene que ver con los niveles energéticos en el movimiento de partículas subatómicas. ¿Ya? Y Huygens también tiene que ver con la onda, pero en ese caso eran ondas mecánicas. Ya, a ver. Dice la 64. De la siguiente onda, ¿cuál es o cuál es o son electromagnéticas o magnéticas? Las tres. Correcto, señor. Los tres, los rayos X, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. Los rayos gamma son los que tienen más frecuencia, después vienen los rayos X y después los rayos ultravioleta. Correcto, los tres. Ya. Después, la 65. ¿Qué ocurre a un rayo láser cuando el aire penetra, cuando del aire penetra a un diamante? ¿Cierto? Y nos dicen que el índice de refracción del aire es 1 y el índice de refracción del diamante es 2,4. Al primero, ¿qué Bueno. significa? Dedo. Puta, pero déjenme terminar, pues, cabrón. Ya, ¿qué significa, ¿no es cierto?, este índice de refracción? ¿Qué me muestra ese índice de refracción? Al ser mayor, lo acerca más a la normal, el rayo, creo. No, depende. Ese índice de refracción lo que me dice es la relación de la rapidez de propagación de la luz. Que sea 1 significa que la rapidez de propagación en el vacío y en el aire son prácticamente la misma. Pero que el diamante sea 2,4 significa que la rapidez de la luz, en el vacío es 2,4 veces la rapidez de propagación en el diamante. Es decir, en el diamante se mueve con una rapidez 2,4 veces menor. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? La D. D. ¿Cuál B? La Dedo. D. Dedo. La dedo, sí, Dedo. porque se mueve con menor rapidez. Entonces, si se mueve con menor rapidez, la frecuencia se va a mantener, ¿cierto? Y lo que va a bajar es su longitud de onda. Correcto, es dedo. Oiga, profe, Bien. ¿Sí? para calcular la rapidez de propagación de una onda, ¿era longitud de onda por frecuencia? Sí, señor. Longitud de onda por frecuencia. A ver, sí. Ya. Profe, Sí. ¿cuál era la velocidad de la luz en el vacío? Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Ya. Entonces, en el diamante es como algo así como 120.000 kilómetros por segundo. Ya, el 66. Profe, ¿y la fórmula para calcular la refracción es la velocidad de la luz partido la velocidad como en el medio, ¿no? A ver, ¿cómo? Perdón. De nuevo, por favor. Es que la fórmula para calcular ese índice de refracción es la velocidad de la luz. Sí, es una comparación, velocidad de la luz en el vacío partido por velocidad de la luz en el medio. Ya. Ya. Dice el 60. Por favor, una duda. Tengo una duda. Por favor. Sí, perdón. Que yo tengo una duda. Sí. ¿Me escucha bien? Que es verdad que se dice que hay ondas que son más rápidas que la luz.
hay una teoría de que hay partículas, los taquiones, que se mueven más rápido que la luz, ¿ya? Pero son teorías solamente, no han dejado de ser teorías. Entonces, mientras no se verifique, no se compruebe, ya sea teórica o en forma práctica, sigue siendo una teoría. Pero todavía Es que nadie- yo tuve mala una pregunta que respondía en algún ensayo, no, Ya. no del colegio, sí, que Ya. decía que la luz era la onda más rápida en el vacío, y yo marqué que era verdadero, y Sí. decía que no, porque decía que supuestamente hay otros rayos que van más rápido en el vacío que la luz. No, que yo sepa, no, a no ser que haya cambiado la cuestión, pero ya. Y siempre estoy leyendo, sé que encontraron por ahí un quinto, ¿ya? Un quinto estado de la materia, pero acerca de que haya aparecido otros rayos mayores que se muevan a velocidades mayores que la de la luz en el vacío, no sabía nada. Lo que Profe, ¿y sí las hay, ondas gravitacionales no son más rápidas? no, Disculpe. no, ¿La van a la velocidad de la no. luz? Esas. Sí, la velocidad de la luz, las ondas gravitacionales o los gravitones también, no se mueven más rápido que la luz, ¿ya? Lo que sí hay, qué sé yo, electrones que se mueven eh, a velocidades muy altas, dentro de un medio, producto de la emisión eh, de la, de la radiactividad, y eso genera una luz, que eso se conoce como efecto Cereco, pero no se mueve más rápido que la luz, pues. Profe, ¿y cuando se dice la velocidad de la luz, es como el espectro visible No, o qué? todas las ondas electromagnéticas se mueven con esa rapidez en el vacío. Ah, Todas. ya. La luz, los rayos X, los rayos gamma, las ondas de radio, las de los microondas, todos se mueven a esa velocidad. Ah, todos los rayos se mueven a la misma velocidad de la luz. Todos los rayos, ¿sí? Ah, Rayos entonces, gamma, ya rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarrojo, ondas de radio, microondas, ondas largas, todo. ¿Ya? Bien, a ver. Un niño se encuentra de pie 5 metros frente a un espejo plano. ¿A qué distancia se encuentra su imagen? 10. 10 metros. 10, correcto. Porque el espejo queda simétrico entre objeto e imagen. Ya. Para obtener una imagen real, si se utiliza un espejo esférico cóncavo, ¿dónde debe estar el objeto? Entonces, ¿ah? ¿La E? La E. Sí. En imagen real, a ver, en el centro de curvatura, entre el foco y el centro de curvatura, correcto, es la E, ¿no es cierto? Todo objeto que se ubique más allá del foco va a generar una imagen real. Si está entre el foco y el espejo, la imagen es virtual. Correcto. Porque aparece al otro lado, ¿no, profe? Por eso. Sí, porque queda detrás del espejo. Ya. La 68 dice, ¿cuál de los siguientes cuerpos puede ser considerado translúcido? Una hoja de papel, ¿ya? Una cortina de baño, una puerta de madera. Unido. Correcto. Dios. Cuando se habla de cortina de baño es la plástica esa que se coloca en... ¿ya? Sí, la 1 y la 2. Una hoja de papel muy delgado, ¿cierto? Es una translúcido porque deja pasar luz, pero no permite reconocimiento. Una cortina de baño también. La puerta de madera es un cuerpo opaco. Bien. La 69 considera el vidrio como medio de propagación. Se propagará más rápido la radiación ultravioleta o la radiación infrarroja. ¿A la misma velocidad todo o no? Según yo Correcto. no, porque tienen diferentes frecuencias. Porque el mismo medio van a tener la misma longitud de onda. Pero es que la velocidad depende del medio. Depende del medio, sí. Sí, depende del medio. Por eso la... En la A, sí, Sí, es la... en la A.
Ya. La 70. Era 3 por 10 a la 8, dice 108. Ya. ¿Cuál es la longitud de onda de radio cuya frecuencia es 3 MHz? Considera C igual a 3 por 10 a la 8. Entonces hay que hacer un cálculo, ¿cierto? Porque la rapidez de propagación es longitud de onda por frecuencia. Por lo tanto, la longitud de onda es rapidez de la luz partido por frecuencia. Es decir, 3 por 10 a la 8 dividido por 3 por 10 a la 6. Eso queda 10 elevado a 100 metros. 2. Y 10 elevado a 2 es 100, correcto. Espectro luminoso visible. Dice, ¿qué colores ocupan el centro de un arco iris? Verde y el Jarita, ¿Sí? es que yo digo del anterior, cuando dijo 3 elevado, o sea, 3 por 10 elevado a 6, ¿ahí está en kilómetros o en metros? El kilómetro, ¿ya? Pero entonces, Son no habrá 300.000 no habrá que kilómetros por segundo. Eso sería, 300.000 sería 3 por 10 elevado a 5, pero si lo expreso en metros, es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Ya? Pero entonces me daría. ¿Podría ser el 70 no? Entonces, porque no comprendí. Ya. 3 por 10 elevado a 8. Entonces, vámonos acá. Fíjate. Esto sería la velocidad, la longitud de onda, ¿cierto? Es la rapidez, la longitud de onda es la rapidez de propagación de la luz. 3 por 10 elevado a 8. 8. ¿Ya? Y eso dividido por 3 mega. Y mega significa millón. Y millón es 10 elevado a 6. Entonces los 3 se simplifican, ¿cierto? Los 3 se simplifican y me queda 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 6. Y eso es 10 elevado a 2. Y 10 elevado a 2 es 100. Ah, ya. Ya, dice, ¿qué colores ocupan el centro de un arco iris? Bueno, el arco iris Verde y amarillo. va desde el rojo al violeta. ¿Ya? El rojo y el violeta son los colores extremos. Por lo tanto, todos los otros quedan en el medio. En consecuencia, la 71 es, ¿cuál? La E. La E, correcto. El verde y el amarillo. 72. Bueno, aquí no se nota mucho y hay que manejarse para saber qué es lo que ocurre aquí. ¿Con cuál propiedad de la luz se relaciona la siguiente imagen? Ya. Si nos fijamos, y aquí hay que manejar los conceptos bien, aquí está más oscuro, pero en el borde de la hoja y en medio de la hoja de afeitar, esa que yo no conozco, ¿ya? Entonces, está más clarito, hay más luminosidad. ¿Por qué? Porque viene la luz y al chocar con el borde de la hoja de afeitar, y aquí con el borde de esto, en ambos lados, esos puntos se convierten en foco emisor de nuevas ondas. ¿Ya? Entonces se produce una mayor luminosidad en los bordes, generando esa franja más clara. Bueno, ese fenómeno se llama difracción. ¿Ya? La reflexión es cuando la luz choca y rebota. La refracción es cuando pasa a través de un medio refringente, en este caso un cuerpo opaco. ¿Ya? La resonancia es cuando se pone a vibrar
de acuerdo a la frecuencia natural. Y la interferencia tiene que ver con las ondas se junten y generan una onda diferente. ¿Ya? Bueno, en este caso es ¿ya? Luz, por lo tanto no es una onda diferente, queda la difracción. Entonces, ¿dónde se nota bien la difracción? La difracción luminosa. Es cuando la luz pasa por un agujero hecho por la punta de un alfiler. ¿Ya? Allí se nota bien la difracción. La difracción puede generar interferencia, eso sí. Bien, no ese es más, ese estaba complicado. La 73. 73. Entonces, chúntale, pues, cabrón. Ya. ¿Qué región del espectro electromagnético tiene mayor longitud de onda? Las ondas de radio. Sí. Bueno, el que tiene mayor longitud de onda es el que tiene menor frecuencia. Y el que tiene menor frecuencia son las ondas de radio. Correcto. Mira, ¿cuáles son las microondas? Las microondas Sí. son, ¿no es cierto? Están el rojo, el infrarrojo y después vienen las microondas. Son las que hacen funcionar los aparatos. Aparato. Sí, y después vienen las ondas de radio, ¿ya? Onda corta, onda larga y todo eso. Ya. ¿Qué región del espectro electromagnético tiene mayor frecuencia? Rayos gamma. Correcto, los rayos gamma. Y después de los rayos gamma, así como con mayor electrofrecuencia, o sea, mayor frecuencia ahí. Vienen los X, los rayos X, y después el ultravioleta. ¿Ya? No, pero yo digo con mayor frecuencia. Por eso, pues vienen los rayos gamma con mayor frecuencia y de ahí no, pues, y de ahí ya con los rayos gamma. Más abajo vienen los rayos X, más abajo el ultravioleta. Ya. Una pregunta acá. ¿Cuáles son los rayos alfa? ¿Existen los rayos alfa o no? ¿Y los rayos beta? ¿Existen? Pero no tiene que ver con la ¿Los alfas son los radiación. generados por los protones o no? No. No tiene que ver con las radiaciones nucleares. Sí tiene que ver con radiaciones nucleares, que uno dice que se generan rayos alfa, beta y gamma. Y no son lo mismo con la emisión beta o emisión. Bueno, ¿existen los rayos gamma o no? ¿Y los rayos beta? Sí. Sí, sí existen. En realidad, los alfa, los beta, no rayos gamma, los alfa y los beta, perdón, no los gamma sí existen. Los alfa y los beta, en realidad los alfa Con no rayos es X. una onda, no es una radiación, es partículas, son núcleos de helio, son partículas. Y los beta también son partículas porque son electrones, son rayos de protones y rayos de electrones. Ya, pero veamos, la 75. ¿A qué velocidad viaja una onda electromagnética en un medio dado? Dedo. A ver, ¿y el campo magnético interfiere o no interfiere? ¿No? No Yo interfiere. que no conozco este tema, no. No interfiere porque las ondas electromagnéticas son ondas. Y el magnetismo, el campo magnético, va a influir si fuesen partículas. Por eso que, ya que hablaba de lo anterior, si ustedes colocan un campo magnético
¿ya? Este campo magnético va a desviar los rayos alfa y beta, pero los gamma, que son radiaciones, no lo desvían. Ya, 76. Entonces, efectivamente, es la letra D. La 76. Dice, ¿cuál de las siguientes características posee la luz cuando viaja por la atmósfera terrestre? Tiene una rapidez de propagación mayor que en el mar. ¿Es correcto eso? Sí. Correcto, ¿no es cierto? Porque va a viajar por el aire, ¿ya? Después tiene una rapidez de propagación mayor que en el vacío. No. No, porque en el vacío se propaga más rápido. Su rapidez de propagación se ve afectada por la rotación terrestre. No, porque lo mismo que en el otro caso, porque es onda, no es partícula. Si fuese partícula, tal vez, ¿no es cierto? Allí podría afectarla, pero la onda cuando viaja lo hace como onda. Entonces, la luz cuando viaja lo hace como onda, entonces la interacción gravitacional no lo va a afectar. Solamente es correcta entonces la 1. Bien, la 77. Ultravioleta. Los ultravioletas, correcto, ¿cierto? Esos son las radiaciones que afectan, porque tienen bastante energía, ¿ya? Y son los que producen la incinerización. Profe, los infrarrojos no llegan. No, eso es calor nomás. Ya. Tienen asociada la energía calórica. A ver, dice, ¿cuál de las siguientes longitudes corresponde al espectro infrarrojo? La E, ¿Por qué? porque es de mayor, o sea, porque el espectro visible es hasta los 750 nanómetros, ¿Ya? ¿no? ¿Sí? Y tiene que ser superior a eso, porque tiene infrarrojo. Eh, Entonces, Correcto. Yo ni me sé cuál es la longitud donde yo la saco. Digo, a ver, el que tiene menor frecuencia sería el infrarrojo, ¿cierto? ¿Ya? El que tiene menor frecuencia. Por lo tanto, tiene que tener la mayor longitud de onda, porque son inversamente proporcionales y la letra es la que tiene mayor longitud de onda. Pero sí, efectivamente sí. Ya, el 79. ¿Qué tamaño debe Burro. tener el espejo plano? Sí, ya habíamos dicho esto. ¿Y cuál es? La mitad. La mitad, ¿no es cierto? Es decir, la letra B. La 80. Los rayos ultravioletas son peligrosos por causar el envejecimiento prematuro de los tejidos e incluso cáncer a la piel. ¿Qué características están asociadas a estos efectos? ¿Ya? Alta frecuencia, sí, Sí. ¿no? Los ultravioletas tienen mayor frecuencia que la luz visible. Gran poder de penetración, sí, porque Sí. tienen alta frecuencia y pequeña longitud de onda. ¿Son invisibles al ojo humano? Sí, son invisibles al ojo humano, Pero no afecta, ¿sí? pero no responde a la característica que produce envejecimiento. Entonces, ¿ya? Son la 1 y la 2. Ya, la 3. Las pantallas y monitores funcionan con mezcla aditiva de 3 colores o figura RGB. Red, green y blue. De ahí sale esa sigla. qué grande. Oh, mucho. La, La. Básico. Hay que saber. Ya, Que es la sabe inglés letra. nomás.
A ver, inglés ayuda. Ya. El color de un objeto depende de la luz con que se ilumina. ¿Qué propiedad explica esto fundamentalmente? Reflexión. La reflexión, porque el color, ¿no es cierto? El color que Refleja. vemos de un objeto depende de la frecuencia que refleje. Bien. ¿Y la absorción por qué no? Porque la absorción no te va a permitir ver el color, pues, porque absorbe. Entonces no van a llegar rayos desde el cuerpo a tu ojo. Y yo para que le dé el color a un cuerpo, tiene que llegar rayos desde el objeto a tus ojos. Y la absorción la absorbe, no la va a dejar llegar. Ah, Ya. ¿Cuál de los siguientes efectos se produce al comparar un objeto con su imagen mediante un espejo plano? La E. Ya. Como que uno ve la luz como que- Correcto. En los espejos se produce inversión derecha a izquierda, ¿cierto? Porque son idénticas, sí, pero está la inversión. Arriba y abajo no, porque son ambas derechas. De mayor tamaño no son, de igual tamaño. Menor, ya lo dijimos, son de igual tamaño. La inversión derecha e izquierda. Y por eso que no podemos leer cuando vemos palabras reflejadas. O sea, podríamos leerla, pero aparecen al revés. Ya. La 84. La fibra óptica tiene importancia en comunicaciones, ya que se constituye en una alternativa del cableado convencional. ¿Qué propiedad se relaciona con la información que transmite? Aquí sonaron. La E. Bien. ¿Por qué? la E. Porque rebotan, pues, o sea, rebotan y la luz Cable va rebota y ahí se rotando. mueve, rebotando. O sea, se refleja. Y ahí es donde se mueve, ¿Y por qué se reflejan? porque es más rápido, Por No. la, ¿no? por la diferencia del medio. O sea, como de un Ah, medio. por el ángulo como entran. No hay reflexión si cambia de medio. Es por como sale el ángulo que tiene. Pero yo digo por el choque. Tiene que ver con eso. Lo que pasa es que hay reflexión total. Y la reflexión total se produce cuando la luz pasa de un medio más refringente a uno menos refringente. Es decir, por ejemplo, eso se va a dar cuando la luz pasa del vidrio al aire o del agua al aire, pero si pasa del aire al vidrio no se produce reflexión total. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿cierto? Si aquí tengo, por ejemplo, la separación y aquí tengo aire, ¿ya? Aire y acá tengo vidrio. El vidrio es más refringente que el aire. Entonces, si lanzo un luminoso desde el vidrio al aire, si incide perpendicularmente, ¿cierto? Si incide perpendicularmente, aquí va a pasar derecho. Va a cambiar solo la rapidez de propagación. Pero si ahora este rayo incide oblicuamente, llega, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? No va a seguir derecho, sino que se va a alejar de la normal. Y la normal, ¿cierto? Ya es la recta, es la recta que va a estar perpendicular. Por lo tanto, este rayo que
este rayo de aquí, que es ese, ya no va a seguir derecho, sino que se va a alejar de la normal. Es decir, aquí se va a, no sigue derecho, sino que se aleja y va a quedar así. Entonces, a medida que este ángulo de incidencia crece, también va a crecer el ángulo de refracción. Entonces, si aumenta ya no va a seguir, derecho hacia allá, sino que no va a seguir, sino que se va a alejar más. Entonces, va a llegar un momento en que el rayo, ¿cierto?, refractado, me va a quedar encima de la superficie de separación. Y cualquier otro rayo que tenga un ángulo mayor, ¿ya?, no se refracta, sino que se refleja, ¿ya? ¿Y ese ángulo es el ángulo límite o no? ¿A qué se llama? Un ángulo límite para la reflexión total. Hay un ángulo límite. En el vidrio es alrededor de 42 grados. Entonces lo que va ocurriendo eso. Entonces la fibra óptica, ¿qué es lo que se hace? Se envía un rayo con un ángulo mayor que el ángulo límite y va a ir rebotando en las paredes y puede alcanzar grandes distancias. Como es una onda, ¿ya?, la amortiguación es muy pequeña, ¿ya? No es como el cable de cobre, por ejemplo, en que el pulso tiene que ir sorteando las partículas que componen el cable, ¿ya? Entonces se pueden enviar muchas más señales a través de eso. Bien. Entonces es la reflexión total interna. Eso es lo que ocurre en este caso. Ya. Después tenemos la 85. Ya. La 85 dice, ¿por qué en nuestro ambiente cotidiano es más fácil relacionar la difracción con el sonido que con la luz? Ya. ¿Se acuerdan lo que es la difracción? ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, ¿por qué? ¿La E? Bueno, la razón es más fácil relacionarla en el sonido porque, primero, tiene una longitud de onda mucho más grande que la de la luz, pero no aparece ese hecho, ¿cierto? No aparece hecho. Y la otra es porque la difracción en el caso de la luz se observa de forma indirecta, ¿cierto? Porque el orificio, la distancia entre las separaciones de los puntos que generan nueva onda debe ser muy pequeño. Por eso le decía que se apreciaba por un orificio hecho por la punta de un alfiler. En cambio, en el sonido, como la longitud es mucho más grande, entonces puede ocurrir en distancias mayores. Se puede observar directamente y en el otro hay que observarlo indirectamente. Generalmente lo hace mediante la interferencia que se produce en la letra E. La 86. Ecografía. La ecografía. Correcto. ¿Ya? ¿Qué es lo que son? ¿Qué se utiliza en la ecografía? ¿El sonido? Es una reflexión. Voy a ver si tengo una foto de la clave. No, lo que se tiene en la ecografía son ultrasonido. ¿Ya?
Bien, dice, si se compara una cámara fotográfica con el ojo humano, ¿cuál de las siguientes? ¿Por qué me había sonado esto? El lente con el cristalino, sí. La película con la retina, sí. Diafragma con la pupila, sí, también podemos considerarlo. Son las tres, parece que la habíamos visto. Sí, la veíamos Sí lo bien. habíamos visto. Ya. El 88. El rango de longitudes visible por el ojo humano varía entre los 380 nanómetros y 750 nanómetros. ¿Qué significa en este contexto el prefijo nano? ¿Sí? Bueno, a ver. Nano, el prefijo nano es 10 elevado a menos 9. Entonces, si eso lo descomponemos, el 10 elevado a 9, ¿cierto? Lo podemos descomponer como, ¿cierto? Es igual a 10 elevado a 3, ¿no? Por 10 elevado a 3 por 10 elevado a 6, ¿cierto? Ya. El prefijo, ya. El prefijo, la expresión 10 elevado a 3 corresponde al prefijo Milésimo. O sea, milésima, mili. sí. ¿Cierto? Y el prefijo 10 elevado a 6, Millonésimo. micro. Mega. No, mic, 10 elevado a menos A. Era 10 elevado a menos 9, a nano, menos 9 entonces, nano, era nano, ¿cierto? 10 elevado a Menos 9. menos 9, entonces esto es menos 3 y menos 6. No se me coordinó el cerebro con la mano. Entonces 10 elevado a 3 es mili, 10 elevado a 6 es micro. Si efectivamente alguien dijo mega, 10 elevado a 6 es mega y 10 elevado a 3 es kilo. Entonces tengo mili, micro. Por lo tanto, ¿cuál sería La D. La D. la letra D? ¿Cierto? Milésima y millonésima. La letra D. Bien. La 89. En el proceso de visión, ¿qué función cumple el cristalino del ojo? ¿El cristalino qué es lo que es? Es como la E, ¿o no? Un lente. Lente Es una convergente. lente. Y es una lente convergente, ¿cierto? Porque los rayos convergen sobre la retina. Bien. Y la última, las células que operan como transductores en la retina, 1 y 3. La D. los conos y los bastones, correcto. Profe, ¿Y ¿qué es un los transductor? botones qué función cumplen? No lo escuché, profe. ¿Cuál fue la Los pregunta? botones, ¿qué función cumplen? El andaluz. Es la forma en cómo se transporta la onda. O sea, cómo viaja. Correcto, Son, no, son no son células. emisiones de Los luz. botones no son células, ¿cierto? Ya. Entonces, eso eran Jarita, ¿qué es un transductor? que transforma, Ah, vale. que Gracias. transforma, Profe, sí, en el ensayo de mañana va a entrar lo que es onda sísmica. mañana, no, Sí, mañana no hay eso. Es el 10 de Ya. junio. el 10, ¿no? El 10 dice, Congratulations. eh, This is America.
Ah, En no, el me suyo, confundí, no. No, es que mañana tengo una esto cuestión. dice que el 10 de junio a las No, 9 no, horas. profe, es que me confundí porque mañana tengo que dar un ensayo, no, nada. Ya. Y ahí están los temas: onda, sonido y óptica. Y en el optativo, lo de tercero medio. Movimiento en 1 y 2 dimensiones, cinemática y dinámica circular y fluidos. Eso es lo que se ve. Hay, y ¿por qué no? A energía y fluidos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, bien. Y yo que andaba buscando, ayer estábamos a 3, entonces busquémoslo. O a 4, hoy día estamos a 4. Hoy día, entonces. Sí, esta. Entonces, Ah, shit. ¿ya? Ahí hay uno, más ejercicio de eso, algunos seguramente se van a repetir de los que ya le había dado. En el patio del colegio se instala un parlante y se escucha el himno nacional. ¿Cuál o cuáles de las siguientes características se podría relacionar con la onda sonora producida por el parlante? Las partículas del medio oscilan paralelamente al paso de la onda. Sí, ¿Es correcto eso? Sí. sí, Se propagan con dificultad en el vacío. No, sí. O sea, no No se se, propagan. No se se propagan. propagan, se propagan. no se propagan. Se propagan solamente a través de la materia. sí. Sí, ya. Entonces, el otro dice, un colibrí bate sus alas 120 veces en un segundo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a esta situación? Produce un infrasonido. No, ¿Por qué no? Sí se escucha, 120. porque No se puede sé. escuchar, creo, ¿no? 120 Hz. Porque son 120 Hz. Son 120 Hz, correcto. Y los que son menores de 20, los que no podemos escuchar. Y ahí sería un infrasonido. La longitud de onda del sonido que produce es de 120 metros. Enlace de Jarita. Sí. Produce un sonido cuya frecuencia es 120 Hz, correcto. Ya. Un guitarrista toca en un concierto, el cual es amplificado mediante micrófonos y parlantes. En este caso, ¿dónde se origina el sonido? De la B. O sea, asumiendo que es guitarra eléctrica. La E. La senda. Con ¿Dónde se la. origina ¿Profe de el guitarra sonido? eléctrica o acústica? Igual No depende. importa si es eléctrica, acústica, que no importa. B de bueno, No es la B, de vaca. es la B. Dedo. A ver, el guitarrista toca en un concierto, el cual es amplificado mediante micrófonos y parlantes. En este caso, ¿dónde se origina el sonido? Están enfocando mal el problema, cabrón. ¿La C o no? La C, pues si el que produce el sonido es la vibración de la cuerda. Pues. Allí nace el sonido por la vibración de la cuerda. ¿Ya? Y lo otro es para amplificar y para sacar todo el sistema de amplificación, el micrófono y todos los parlantes y toda esa cuestión. Porque, ¿qué van a hacer? Van a tomar el sonido, el micrófono, y mediante el sistema lo va a llevar al parlante para que tenga mayor intensidad, pero el sonido se genera en la vibración de la cuerda de la guitarra. Ya, Marcelo quiere comparar los sonidos producidos por diferentes objetos al vibrar, según la intensidad del sonido.
¿cuál de los siguientes objetos producirá un sonido más intenso al vibrar? El ala de una mosca, el aire de un silbato, el ala de un colibrí, ¿no? El metal de un diapasón, el aire en un trueno. La B. La E. La Aire E, en ¿o un no? trueno. La E porque es más fuerte, más intenso. Que el diapasón es más agudo, creo. Bueno, el diapasón no es que sea más agudo, porque hay diapasones que generan sonidos agudos y otros graves, ¿ya? Sino que la clave está intensidad. Más Intensidad fuerte. es cuán fuerte o cuán débil es el sonido. ¿Ya? En eso. ¿No? El ala de una mosca va a generar, pero tal vez el zumbido, vamos a escuchar tal vez el zumbido, ¿no? ¿Ya? Pero no va a ser de gran intensidad. Molesto tal vez es, sobre todo cuando en verano y empiezan las moscas a volar o los zancudos, oh, ya, ¿cierto? El silbato puede ser que sea intenso, ¿ya? Pero depende. El colibrí, lo mismo a lo mejor, ese aleteo va a generar un sonido que no va a tener una intensidad, lo mismo que el diapasón. Pero el trueno, ¿qué pasa con el trueno? La intensidad del trueno es tan grande, ¿cierto? La del trueno, que lo que hace? Que hace hasta vibrar los vidrios de las casas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor intensidad, que es más fuerte? La del trueno. ¿No? Dice, en un concierto de música clásica, dos amigos escuchan a una soprano y a un bajo. ¿Cuál es la diferencia entre el sonido de la voz de la soprano con respecto a la voz de un bajo? La A. La A. La diferencia en frecuencia, agudez. Es la diferencia de la frecuencia. Y la soprano tiene un sonido más agudo que el bajo. Ya. ¿Por qué no podría ser la E? Porque tienen Porque distinto timbres timbre. distintos. Que tienen distinto timbre. Son de naturaleza diferente. Porque sí, la fuente generadora es diferente. Bien, entonces era la letra A. La 6. Si la longitud de onda de un sonido emitido por una flauta dulce es el doble de la de un sonido emitido por una guitarra, ¿qué se puede afirmar respecto al sonido emitido por la flauta dulce? No. La longitud de onda, Pero profe, una la pregunta. longitud de onda de la flauta es mayor que la de la guitarra. Entonces, ¿qué pasa con La frecuencia es menor. la frecuencia? Correcto. Si tiene mayor longitud de onda, va a tener menor frecuencia. Pero eso en el mismo medio, ¿cierto? Parece que preguntan qué se puede afirmar con respecto al sonido emitido con la flauta dulce. La flauta dulce entonces tiene menos intensidad, va menos frecuencia, perdón, menos frecuencia. La E. ¿Ya? A ver cómo esta cuestión. Flauta y guitarra. Pero la E, profe, ¿no? Lambda es de la flauta. Pero la E es mayor, o sea, es mayor frecuencia. Ya. ¿En la Entonces, A o no?
Es la A. La frecuencia de la guitarra es La el flauta no tiene doble, mayor frecuencia. es el doble que la de la flauta dulce. Por lo tanto, Digo, ¿no? menor. Me equivoqué. El de la guitarra va a ser más grave, pues. Se percibe más grave, ¿cierto? En la letra A. Ya. Profe, tengo una pregunta. ¿Todas las ondas sonoras van a la misma velocidad de propagación en el mismo medio? Sí, el sonido, la Entonces rapidez es siempre la uno tiene misma. que ir variando, tiene que ir equilibrando si baja Correcto. la longitud Si de onda, baja ¿cierto? si baja la longitud de onda, crece la frecuencia. Pero la rapidez de propagación es la misma. Ya. ¿Cuál o cuáles de los siguientes instrumentos basa su funcionamiento en la reflexión del sonido? Sonar. El sonar y el ecógrafo. Los No, el tres. sonar y el radar. El ecógrafo. El radar es como lo mismo que el sonar, en realidad, ¿no? ¿No Sí. funciona parecido? Sí, según yo, igual el sonar y el radar. Es que el ecógrafo ultrasonido son. El 1 y 2. 1 y 3. Bueno, no es el 1 y 1 y 3. 2 porque El radar es de dice la luz, ¿o ¿no? reflexión del sonido y el radar es reflexión de onda electromagnética. El radar también se basa en la reflexión, pero reflexión de ondas electromagnéticas. Y aquí nos hablan de reflexión de sonido. Y ahí porque es el 1 y el 2. Ya. A continuación se presenta un esquema en que una onda sonora producida por una guitarra eléctrica incide en un muro de la habitación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense aquí. Llega energía, una energía 1. Llega al muro. En el muro hay una energía que se refleja, la de su R. Después hay una energía que se refracta, la de su T, la transmitida, ¿cierto? Y la otra parte de la energía queda en el muro, ¿ya? Esa es la energía absorbida, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al muro de la habitación? ¿Solo refleja el sonido? No. ¿Solo absorbe el sonido? No. Es la E. Es la E, ¿cierto? Refleja, absorbe y refracta el sonido. Era cosa de mirar el mono nomás. Ya. Entre dos habitaciones contiguas se desea poner una pared que en su interior posea un material aislante del sonido. ¿Con qué se podría rellenar la pared para que se pueda aislar con mejor resultado el sonido entre ambas habitaciones? C. Plumavit. Con vacío. Pero el acero es No, profe. más denso, más sólido, pues. Van a pasar menos los sonidos. No, ¿O porque no? los sólidos Pero si quiere- es pero más que rápida absorba. la rapidez de propagación. A ver, ¿cómo, perdón? Pero la idea es que se En los absorba el sólidos sonido. es más rápida la rapidez de propagación. Y Pero depende sí de es la más densidad. Ver eso, denso también. ¿cierto? Que el acero no lo va a absorber porque es más elástico. Entonces, ya el sonido lo va a transmitir. Lo va a transmitir, que sea más rápido o más lento, no importa, pero lo mismo que el aluminio. ¿Ya? Los que tendríamos aquí el aire, la madera y el plumavit, pero el mejor es el plumavit, efectivamente, porque es un componente que tiene huecos, y en los huecos queda atrapado el sonido, ¿ya? En la madera también hay isla, pero no tanto porque el plumavit tiene más huecos que la madera. Pero efectivamente es el plumavit. Es por la elasticidad, como dijo, ¿no? Porque Tiene que ver con la estructura, con la elasticidad y la estructura.
el acero y el aluminio lo transmiten mejor, ¿ya? Pero no lo absorben porque no tienen, como son más sólidos, más compactos, no le quedan hueco para atrapar el sonido. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes fenómenos se podría explicar mediante la difracción del sonido? Ya, a ver. ¿Cuál La de? La C, la difracción. Correcto. Eso, Es la letra C, la desviación de un sonido en el aire al pasar por un borde o abertura. Es decir, si viene este hecho, la difracción es la que nos permite, ¿cierto?, escuchar detrás de una muralla. ¿Por qué? Porque el sonido llega a las orillas de la muralla y se desvía y llega a donde estamos detrás de la muralla. Es la desviación de un sonido en el aire al pasar por la abertura, por la puerta, por la ventana, depende de donde esté la orilla esa. Dentro de una caja de cartón se introduce un parlante y la velocidad del sonido emitido por el parlante al interior de la caja permanece constante. Si la frecuencia del sonido emitida por el parlante aumenta al doble, ¿qué ocurriría con la longitud de onda? Disminuye a la mitad. Correcto, disminuye a la mitad porque longitud de onda y frecuencia son inversamente proporcional, porque la velocidad no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar la velocidad. Lo que ocurre con ese truco, que uno a veces lo hace, si el celular, por ejemplo, están escuchando música y lo colocan encima de un vaso o de una caja, qué sé yo, generalmente resulta mejor con un vaso, se va a escuchar mejor porque aumenta la intensidad, ¿ya? Porque se usa como caja de resonancia, pero la intensidad del sonido, pero la rapidez de propagación no cambia, ¿ya? La longitud de onda entonces va a disminuir a la mitad. 2. Si el periodo de un sonido emitido por un ave es 0,5 segundos y se propaga a 300 metros por segundo, ¿cuáles son respectivamente su frecuencia, ¿ya?, y su longitud de onda? Ya. Sí, la frecuencia ya uno lo puede determinar. Si el periodo es 0,5, la frecuencia entonces tiene que ser 2. Hay un único 2 ahí, ¿no?, en la letra A. Bueno, y si dividimos 300 por 2 por la frecuencia, vamos a tener la longitud de onda que son 150 metros. El esquema a continuación representa a dos sonidos, uno emitido por un diapasón y el otro emitido por un clarinete. Bueno, este es un diapasón. ¿Por qué se usan los diapasones? Para afinar los instrumentos de cámara, por ejemplo. ¿Saben por qué se utilizan diapasones? Por ejemplo, para afinar los pianos. ¿Cuál es el diapasón de los dos, profe? ¿Ah? ¿Cuál es el diapasón, el de arriba? El diapasón es el de arriba. Sí, el diapasón es una horquilla metálica que uno la hace vibrar. Y yo creo que tengo aquí. Sí, aquí tengo uno. Ya, este es un. Ya. Este es un. A ver, se los muestro acá. Ese es un diapasón. Es una horquilla metálica. Hágalo sonar. ¿Ah? Hágalo sonar. No, porque es muy agudo así que molesta. Ya. la guitarra. Entonces, ¿por qué se usa el diapasón para afinar, por ejemplo, los pianos, los violines? La C Y no se tiene la misma utiliza. No, pero frecuencia, pero distinto. no, pero yo aparte la pregunta, viendo esta imagen nomás, se me ocurrió la pregunta por donde vi la imagen.
para Cuando corregir se la frecuencia. utiliza, ¿no es cierto?, el diapasón en vez de un Porque el sonido es más afinador, puro. porque el sonido es puro. ¿Se fijan? La gráfica es puro. En cambio acá es una onda compuesta que generan los instrumentos, generalmente los instrumentos musicales generan ondas que son compuestas, no son puras como lo que ocurre con el diapasón. Bueno, ahora vámonos a la pregunta, dice. El esquema a continuación representa dos sonidos, uno emitido por un diapasón y el otro emitido por un clarinete. A partir del esquema, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Tienen el mismo timbre? No, ¿no es cierto? Porque el timbre de partida Depende de simplemente cada. sabemos que va a ser diferente porque la onda que los instrumentos, el instrumento es diferente, tienen distintas formas, están compuestos de diferente manera, por lo tanto van a emitir sonidos diferentes, tienen distinto timbre. Ya. Poseen distinta frecuencia. Tienen la misma frecuencia pero distinto timbre. Tienen igual timbre pero distinta frecuencia. La C. Poseen el mismo timbre y frecuencia. Es la letra C. Tienen la misma frecuencia, ¿cierto? Porque hacia arriba, monte, valle, monte, valle, monte y valle. Tienen la misma frecuencia, pero el timbre es diferente, ¿cierto? Y se nota en que las ondas son diferentes. Bien. Profe, ¿qué tiene que ser igual para que dos objetos tengan el mismo timbre, dos instrumentos? Tienen que ser las fuentes sonoras tienen que ser idénticas, ¿ya? ¿Eso Por se eso puede que reflejar viendo la onda? Si uno ve la onda, sí, ¿puede por eso decir que el timbre? puede hacerlo. Por eso que es difícil generar una interferencia destructiva total, ¿ya? Destructiva total. Por ejemplo, sonido más sonido igual silencio, ¿ya? El silencio no hay onda. Es difícil hacerlo. ¿Cómo se logra hacer? Es con dos diapasones que sean idénticos, porque los diapasones tienen sonidos puros. Entonces, ya es re difícil generar dos diapasones iguales. Pero ahí uno puede hacer de que el sonido, al hacer vibrar los dos diapasones juntos, el sonido disminuye de inmediato la intensidad, comienzan a anularse. ¿Ya? Y con la luz hay que tener también dos fuentes luminosas idénticas. Entonces uno lo hace aplicando a un fenómeno que es la difracción. ¿Profe? ¿Sí? O sea, si yo tuviera dos instrumentos que son diferentes, pero generan la misma onda, o sea, mismo todo, podrían tener solo diferente timbre entonces. Sí, solo diferentes timbres. Ya. Puedo, con una guitarra y una trompeta, puedo emitir la misma nota, que tenga la misma frecuencia, ¿ya? La misma intensidad, es decir, que tengan, ¿cierto? La amplitud sea la misma, ¿ya? La misma longitud de onda, pero igual uno sabe cuál es una y cuál es la otra, porque la fuente es diferente por el timbre. Pueden parecerse, pero es difícil encontrarlos igual. A ver, veamos esto. Dice, el esquema que se presenta a continuación muestra los gráficos de los sonidos A y B con respecto al esquema y considerando que la escala de ambos gráficos es la misma, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Los sonidos presentan la misma intensidad, ¿cierto? Eso es correcto. El sonido A se percibirá más agudo, correcto, porque hay más oscilaciones por unidad de tiempo. Ambos poseen la misma frecuencia. ¿Tienen la misma frecuencia? Dice distinta frecuencia. ¿A dónde dice? Ah, distintas. La frecuencia es la A. Sí,
Ambos poseen distintas frecuencias. Eso es correcto. Ambos se percibirán con el mismo tono. Eso es Esa es incorrecto. falsa. Porque la frecuencia se relaciona con el tono o altura, ¿cierto? Si es más agudo o más grave. Entonces, en este caso, el A es más agudo que el B. Entonces, no tienen la mismo tono. La frecuencia del sonido B es menor y efectivamente son menos pulsos por unidad de tiempo. Por lo tanto, la correcta, que se percibirán con el mismo tono. Un aparato emite ondas de ultrasonido. ¿Cuál de las siguientes frecuencias corresponde a una onda emitida por ese aparato? La E, ¿cierto? 30 kilohertz. Porque los Escuchamos ultrasonidos hasta 20.000. es de los 20.000 para arriba, ¿cierto? Daniela necesita describir las características de los ultrasonidos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al ultrasonido no debería utilizar? Solo se pueden producir en laboratorio. Son ondas sonoras de frecuencias altas. Pueden ser percibidos por algunos animales. Sus longitudes de onda son muy pequeñas. Se pueden propagar por sólidos, líquidos y gases. Ya. ¿Cuál es la que no debe utilizar? La A, ¿cierto? Solo se pueden producir en laboratorio. En la realidad también se producen. ¿Cierto? Ya hay unos pitos que se usan para adiestrar, por ejemplo, que usan ultrasonido. Un pito de perro. Un pitito. En la pizarra, Javier escribe las siguientes afirmaciones. Se originan en vibraciones de baja frecuencia. No son perceptibles por el oído humano. Sus longitudes de onda son mayores que los sonidos audibles por los humanos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponden a la descripción de un infrasonido? Uno, dos y tres. 1, 2 y 3. Sí, las tres, correcto. Están un balazo ustedes, pues, cabrón. Es que me pego uno. Ya, a ver. Un grupo de estudiantes quieren fabricar un dispositivo que reciba una señal eléctrica y la transforme en onda sonora, las que se propaguen en todas direcciones. ¿Cuál de los siguientes dispositivos podrían construir? Un sonar. Parlante. El parlante, pues el parlante, ¿qué es lo que hace? El parlante llega una corriente al parlante, que es una, ¿cierto? Señal eléctrica, llega una corriente al parlante y en el parlante se produce la transformación en onda sonora porque la corriente, ¿cierto? Es una corriente alterna, va a generar un campo magnético alterno y eso va a poner a vibrar una membrana. Y eso es lo que va a producir el sonido. Profe, aún no entiendo cómo funciona el sonar entonces. El sonar, Es que, pero, ¿podría dar el contexto del sonar? Que eso no lo escuché, si lo explico en algún momento. lo que hace el sonar es enviar, ¿cierto? Ondas ultrasónicas. Es un dispositivo que vibra a alta frecuencia y produce la onda. Y esa onda viaja a través del agua, choca y rebota y tiene un receptor de onda. Que cuando llega la vibración, ya la capta. Eso es un sonar. Y no se genera por electricidad. No. Bueno, se genera por electricidad para que empiece a vibrar el aparato que va a producir el sonido. Pero el sonido, ¿ya? El sonido. Que ¿Sí? los submarinos usan eso como para saber a la profundidad del mar que están. La profundidad del mar que están y que no haya algo sólido delante de ellos.
¿ya? Profe, ¿cómo funciona un radar? El radar, la función es lo mismo. El radar, la única diferencia es que emite ondas electromagnéticas, ¿ya? Emite ondas electromagnéticas, llegan a los objetos en el aire y rebotan. Y hay un aparato, ¿no es cierto?, una antena que recoge esas radiaciones que vienen de vuelta, ¿m? Y determina mediante un programa a qué distancia están. Eso es lo que hace. ¿M? La diferencia con el sonar es que en una son ondas mecánicas y en la otra son ondas electromagnéticas. ¿M? Y ahí en el parlante lo que hace, el micrófono, por ejemplo, lo que hace es recibir las vibraciones de una membrana y las vibraciones de esa membrana se transforman en pulsos de corriente eléctrica, muy pequeños, que se amplifican electrónicamente. Y esas señales electrónicas se van al parlante, y al parlante llegan pulsos eléctricos, y esos pulsos eléctricos hacen vibrar una membrana, y esa membrana genera el sonido al agitar el aire, al hacer vibrar el aire. Eso es lo que acontece. Mire, dice, algunos aparatos tecnológicos se transforman una onda sonora en una señal eléctrica que viaja por un cable y se vuelve a interpretar más adelante. ¿Qué estructura del oído humano tiene una función semejante? Se ve clarito. Iba a decir lo ¿Ah? mismo. ¿Se ve clarito? Mucho texto. Pero Agrándalo, pues, cabrón. ¿No? Lo agrandamos. ¿Cómo andamos por ahí? Ah, no, impecable, se ve clarito, clarito. Ahí se ve clarita la cuestión, ¿cierto? Ahí está. Ya. Ahí estamos. HD. Ya. Vamos ahora para abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí llega la onda sonora, ¿cierto? Coloca a vibrar el tímpano que está acá, al terminar al final del canal auditivo, por acá. De ahí, ¿no es cierto?, llega el tímpano pone a funcionar, ¿cierto?, los huesecillos, es decir, eso que está ahí es lo que está aquí abajo. ¿Mm? Ya. Entonces, ahí está el tímpano comienza a vibrar, ¿ya? Ese, el 4 es el canal auditivo, el 3 es el tímpano y comienza a vibrar y hace vibrar los huesecillos más pequeños que tiene el cuerpo humano, que son el yunque, el estribo y el martillo. ¿Ya? Entonces, esos van a generar una variación en la presión, ¿cierto? Que está aquí adentro hay un líquido que es el líquido no seminal, líquido, no me acuerdo el nombre, ya, el líquido. Y ese líquido comienza a vibrar y aquí en el caracol, ya, ese líquido comienza a moverse y hay unos pelillos en el interior. Y en esos pelillos se transforma la señal, la vibración mecánica, en impulsos que van a ir a través del nervio auditivo, van a ir al cerebro. Entonces, y allí se transforma y el cerebro llegan estas señales eléctricas, ¿ya?, para su interpretación. Entonces, ¿dónde se produce la sonora? En una señal eléctrica que viaja en el cable, ¿ya? Aquí, donde la señal, ¿cierto?, mecánica se transforma en señal eléctrica. Eso va a ocurrir en el 5. ¿Ya? En el 1. No, pues en el 1. Puta, aquí dice que ya lo chequé.
Bueno, se va a producir aquí, no sé si el 1. No, si el 5 aquí, ¿dónde se produce? Aquí. Aquí, y eso ¿Cómo el se 5 llama ese coso? se llama, a ver, aquí está la trompa de Eustaquio. El caracol. Es la El cóclea. caracol. La cóclea, Cóclea. ¿no? Cóclea creo que se llama. ¿Ya? Gracias. Cóclea creo que se llama. Bueno, aquí no sé si es el 1 o el 2, pero es ahí donde se produce. Ya. Vamos a que mirar el mono más grande. Ok, esta es la última, que ya estamos en la hora. Puta que estáis apurado, cabros. Ahora Tú los no otros le cabros. órdenes. Si- Cállate, Edu. Sigamos hasta la 40. Callado. Lleguemos hasta Hasta las... la 40. Son Hasta como... la 40, Carlita. ¿Cuántos? Son como 90 nomás. Ya. Ya. Vamos, sigamos. A continuación se Me da un presenta... ensayo real. A continuación se presenta el modelo simple de un micrófono. ¿Ya? Si se realiza una analogía con el oído humano, ¿qué estructura es equivalente a la membrana del micrófono en el oído humano? Aquí llegan las ondas, vibra la membrana y la membrana al vibrar genera una corriente, porque mueve una bobina en un imán y cuando movemos una bobina en un imán se genera una corriente. ¿Ya? ¿Cuál es ese? El tímpano. El tímpano. Bien, ya cabros, terminó la cuestión, ya váyanse nomás y nos vemos la otra semana. ¿Mm? Ya, yo les voy a Así es. subir esta, se las voy a subir y para que la desarrollen. ¿Mm? Ya, ya, pues, nos estamos Chao, viendo. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Jarita. Chao, chao. Chao, Jorita. Chao, chao. Bien.